Bienvenido a Inmigración Simplificada, consejos claros para tu futuro. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Inmigración Simplificada, consejos claros para tu futuro con Abraham Cárdenas. Abraham es un abogado de inmigración con más de 33 años de experiencia ayudando a inmigrantes hispanohablantes a obtener su estatus legal y construir su futuro en los Estados Unidos. Mi nombre es Carlos Marroquín y hoy hablaremos sobre cómo convertirse en ciudadano estadounidense. Abraham, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarte otra vez. Muy bien aquí, listo para hablar sobre uno de mis temas favoritos, que es la naturalización, ciudadanía, porque en mi opinión, esa es la meta de todo inmigrante. Debe de ser la meta. Exactamente, eso te iba a decir. Ese es como el gol, ¿no? Es That's it. la meta, a lo que la razón de ser de mucho de tu trabajo es llegar a la ciudadanía y la naturalización, la Así residencia mismo. permanente en los Estados Unidos. Exactamente. Y eso es lo que yo le digo a todos mis clientes y cuando le consigo la residencia le digo, nos vemos en 5 años o en 3 años, como voy a explicar. em, no te olvides, ponte las pilas, estudia, no, pero abogado, yo no sé nada de inglés. Ponte las pilas, de aquí a allá tú puedes saber todo el inglés que tú necesitas para pasar, pero se puede hacer. ¿En qué consiste, Abraham, para entrar en materia, el proceso de naturalización? ¿Quién califica y cómo se pueden evitar retrasos que son comunes? Bueno, vamos a hablar de tres maneras típicas de calificar. Obviamente, tú tienes que ser primero residente permanente. O tienes que lograr la residencia. No vamos a hablar de eso porque vamos a asumir que ya tú tienes tu residencia, ¿ok? Normalmente tienes que tener 5 años con tu residencia. Hay excepciones. 5 años con tu residencia antes de poder aplicar para la naturalización. Ahora, una cosa, un truquito, tú puedes aplicar 3 meses antes de esos 5 años. No son 5 años, tú puedes aplicar a los 4 años y 9 meses. Y la fecha que tú usas para contar ese tiempo está en la misma tarjeta donde dice resident since, y ahí te dice residente desde tal fecha, 4 años y 9 meses después de esa fecha, tú puedes primero someter tu aplicación de naturalización. Voy a hablar en un ratico de por qué no tengan miedo a hacerlo, pero bueno, las excepciones. La primera excepción es si estás casado, casada con un ciudadano americano todo el tiempo, ¿no? Y puedes aplicar a los 3 años de tener tu residencia. Ahora, otra vez, el truquito es, no son 3 años, tú puedes someter tu aplicación 2 años y 9 meses después de obtener tu residencia si estás casado con una persona ciudadano de los Estados Unidos. Y yo los recomiendo, pónganse para hacerlo. La otra excepción es algo muy bonito que si tú eres residente permanente y te haces parte del ejército de los Estados Unidos, típicamente al año puedes aplicar para la naturalización. Eso es una excepción para personas que están en el ejército de este país. Hablamos de residencia permanente y como el paso normal que damos es la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nos puedes explicar para quienes no estamos muy familiarizados con el término, la diferencia entre residencia permanente y la ciudadanía estadounidense? Bueno, la residencia es algo que te dan para poder residir en los Estados Unidos. Tú eres un extranjero que vienes a vivir aquí, te dan tu residencia y tú puedes vivir. Tú no, es más, no hay ninguna ley que dice que tú tienes que naturalizarte y hacerte ciudadano. Y hay gente que se demoran 20, 25, 30, 40, una vida entera aquí y ahora cuando llegan a la edad de colectar seguro social es cuando se le presenta por primera vez, porque tú no puedes colectar ciertos beneficios del gobierno si no eres ciudadano. Y sobre todo si te quieres ir del país, ¿entiendes? Porque hay gente que vive una vida entera aquí, trabajan y después se quieren regresar a su país. Si tú te vas del país y no eres ciudadano, olvídate de retiro y todas esas cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero para que sepa, la residencia es para residir en los Estados Unidos
La naturalización te da ciudadanía y es como que es lo idéntico como si tú naciste aquí, casi lo mismo. Con muy pocas excepciones, tú no puedes perder esa ciudadanía después que te la dan. Eso es la diferencia. Uno es para residir y el otro es te hace ciudadano del país. ¿Quién es elegible para solicitar la naturalización y cuánto tiempo necesita tener la residencia primero? Sí, tienen que tener la residencia. Como ya expliqué, o 5 años, o 3 años, o un año con esa residencia para poder aplicar para naturalizarse. Y típicamente requiere un examen que ya en estos días se está cambiando el examen un poco, están añadiendo algunas preguntas y ahí le voy a decir a cualquiera que está escuchando esto, por favor, no tengan miedo. Ese cambio no es un poquito más de estudio, eso es todo, pero le sigue siendo lo mismo en el sentido de que te van a hacer X preguntas, tú tienes que saber contestarlas, estudia y tú no vas a tener problemas. No, pero abogado, yo no hablo inglés. Estudia, practica, poco a poco. Yo siempre lo digo de esta manera. ¿Cómo se come un elefante? Yo puedo comerme un elefante poquito a poquito, no de una vez, no sentado de una vez, pero así es como se mira esto. Empieza tu meta para hacerte ciudadano estudiando poquito a poquito. Estudia, 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 estudia. Mira, yo ahora mismo estoy en un programa en el internet que se llama Duolingo, estudiando portugués ya 5 años sin parar. Todos los días ahí, 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 ahí. Porque descubrí que tengo raíces de portugués de Portugal y dije, "Bueno, voy a aprender portugués". Y ahí, así es como se hace, todos los días, 10 15 minutos, no tiene que sentarte por horas, no, puedes coger clases si quieres, pero pónganse una meta de hacerse ciudadano. 5 años, 3 años, como expliqué, o un año si aplicas, si estás en el ejército. Eso es lo que coge. Número dos, tienes que tener lo que se llama buen carácter moral. Y ahí es donde alguna gente se cuelga, ¿no? Porque buen carácter moral, la persona típica que no entiende las leyes de inmigración dice, bueno, yo soy una persona buena, yo no he cometido ningún delito y puede que tengan mal carácter moral porque le deben dinero al gobierno y no se lo han pagado en unos taxes que declararon y no pagaron todo lo que se debe, o no han hecho las declaraciones todos los años como están supuestos a hacer. Hay muchas cosas que puede causar problemas con ese tema de buen carácter moral. Para eso necesita una consulta con un abogado, porque eso es una explicación un poco larga y se tiene que explorar varias cosas para saber si tú calificas. Y obviamente no tener Adem- delitos que te prohíbe aplicar para la naturalización. Pero todo eso se estudia con una consulta con un abogado y puedes aplicar. Y yo siempre empujo para que mis clientes apliquen, apliquen. Ese debe de ser la meta, aplicar para tener la ciudadanía. Porque esa ciudadanía te da beneficios y libertad, más libertad de lo que tienes como residente. Para los que me están escuchando, pónganse la meta de hacer la ciudadanía. Esos requisitos, Abraham, llenar estos requisitos es absolutamente necesario, es muy estricto cumplir estos requisitos. Por ejemplo, hay exenciones para solicitantes mayores o personas con condiciones médicas especiales. Sí, claro, si tú, por ejemplo, si tú tienes una condición que causa una condición física, mental, una enfermedad que causa de que tú no puedas estudiar la historia del país o aprender un nuevo idioma, tú puedes someter tu aplicación con una certificación de un médico confirmando ese diagnóstico y confirmando de que te afecta tu habilidad de aprender. Y si se acepta esa certificación de ese médico, tú puedes aplicar para la ciudadanía y te la dan sin tener que coger el examen, sin tener que hablar en inglés, nada de eso. Ahí sí debe de hacerlo con un abogado seguro para que todo esté bien, porque hay gente que vienen y me dicen, no, pero mira, yo tengo la certificación, pero los otros días tuve un caso de alguien que tenía una certificación que lo único que decía es que la persona era analfabeto. Eso no es suficiente, créelo o no, de que es analfabeto.
porque todavía puede aprender a escuchar las preguntas y todo, y hay maneras de hacerlo y puede estudiar el inglés. So, se debe de hacer una consulta para confirmar si tú calificas para esa exención. También si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes más de 50 años de edad y 20 años con tu residencia, tú puedes aplicar para coger el examen en tu idioma. Si tienes 55 años de edad y 15 años de residencia, tú puedes aplicar para coger el examen. Limita, las preguntas son menos, pero en tu idioma. So, sí hay maneras de hacerlo sin tener que hacerlo en inglés para esas personas que no pueden, que no entienden el inglés. Pero sí tienen que saber cuándo es que califican para esas exenciones. Algunas personas se ocupan por problemas pasados, como tener antecedentes penales o viajes largos al extranjero o impuestos no pagados, que es algo que tú nos habías explicado. ¿Cómo pueden esos factores afectar un caso de naturalización, Abraham? Bueno, hay delitos que prohíbe de que tú puedas aplicar para naturalización. Nunca vas a poder aplicar, pero eso es la excepción. Hay delitos que si ya han pasado más de 5 años de que cometiste los delitos, puedes aplicar. Otra vez, para confirmar eso, busque un abogado, una consulta, puede hacer una consulta con nosotros y podemos analizar todo eso. ¿Le debes dinero al gobierno? Se tiene que hacer un plan de pago y pagarlo, ¿no? Porque si tú haces un plan de pago y no lo está pagando, eso es mal carácter moral. Tienes que hacer el plan de pago con el gobierno y empezar a pagarlo y pagar, seguir pagando y demostrar que está pagando la deuda. Porque sí, si tú debes dinero, todavía puedes aplicar para la ciudadanía, mientras que tú puedas demostrar que tú estás bien con el plan de pago que tú hiciste con el gobierno, típicamente con el IRS, al menos que tú debas dinero al Estado o algo así. Pero la mayoría de las veces es con el IRS. Nos has dicho algunos, pero quiero preguntarte si se nos ha quedado alguno importante de los errores que causan más retrasos a las solicitudes de ciudadanía. Una de las cosas que estamos viendo en estos últimos años en estas aplicaciones de naturalización es que, y típicamente cuando alguien lo hace sin abogado o no le dice a su abogado toda la historia, em, todo tu pasado que tú tienes con este país, es decir, desde que tú empezaste a hacer, no sé, visas de turista hace 15, 20, 25 años atrás, em, todo eso está archivado. Y ahora toda esa información la han estado escaneando y mientras más años pasan, más están escaneando documentos viejos y viejos y viejos. Y para darte un ejemplo, esas cosas, si tú hiciste algo en el pasado que ahora en nuevas aplicaciones se descubren inconsistencias, discrepancias o contradicciones, es posible que ahora en una aplicación de naturalización salga. Por ejemplo, yo tengo ahora una cliente que hace 25 años atrás en su país, llenando una aplicación para una visa de turista, dijo X cosa. Y en aplicaciones que ella hizo después que vino y se quedó en el país, en la aplicación de residencia y después en la aplicación de naturalización, se descubrieron discrepancias. Y cuando el oficial en la entrevista de naturalización le llamó la atención a esas discrepancias, ella metió otra discrepancia por encima de todos los otros y abrió el hueco más profundo. Es decir, lo que está pasando es que se tiene que analizar. Yo quiero, cuando yo hago naturalización, en todos los casos posibles, yo quiero ver tu historial, yo quiero ver toda la papelería, por eso es importante guardar todo. Hasta que tú no seas ciudadano, guarde copias de tus de aplicaciones de residencia, aplicaciones de peticiones familiares, todo lo que tú has hecho, guárdalo todo. Porque en un futuro ese abogado va a tener que mirarlo todo para asegurar de que no hay ninguna discrepancia o inconsistencia entre lo que tú dijiste hace 10, 15, 20 años y lo que estamos diciendo hoy.
¿ok? Eso es una cosa que quiero que estén alertados de cómo están haciendo estas aplicaciones ahora. Las computadoras son muy chismosas y las computadoras están escaneando archivos viejos y sacando datos, los algorithms. ¿Cómo se dice algorithms en español? Algoritmo. Algoritmo. Están analizando toda tu información. Mientras que no tenga problemas, nada va a pasar. Pero si hay alguna posibilidad, búsquense un abogado para analizar antes de someter una aplicación. ¿Cómo ayudas a tus clientes a prepararse para la entrevista y el examen cívico para que se sientan seguros al presentarse, Abraham? Otra vez le digo, mira, esto es poquito a poquito. Imagínate que aplicamos hoy. Lo más cercano que tú vas a tener tu entrevista es 3, 4, 5, 6 meses. Estudia todos los días, de aquí a allá, y tú vas a pasar el examen. Eso es lo primero. Hagan la aplicación bien con la documentación que se necesita. Se necesita hacer un análisis para asegurar que cumplen con todos los requisitos. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que hacemos aquí. Preparamos mira, este es un examen que es el más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque te dan todas las preguntas, te dan todas las contestas y hasta hay clases por todo el internet de gratis de cómo estudiar para este examen. Hay buenas organizaciones que han puesto cosas en YouTube y diferentes lugares donde tú puedes estudiar para el examen de gratis. Finalmente, Abraham, para alguien que es elegible, pero lo ha estado posponiendo, ¿qué le dirías para animarlo a dar este paso hacia la ciudadanía? Ya, háganlo ya, no se detengan, no tengan miedo. Y como yo siempre digo, si tienen miedo, supérenlo y háganlo. Háganlo con un poquito de miedo, pero háganlo. Muévanse para adelante, ya es tiempo, lo pueden hacer. Créelo o no, yo he tenido gente que yo mismo, cuando voy a las entrevistas con ellos, yo digo, "Ay, Dios mío, esta pobre persona no lo va a pasar", y lo pasan. ¿Por qué? Porque lo hicieron su meta, lo hicieron lo que querían lograr, ¿no? Llegar a la ciudadanía y se ponen a estudiar poquito a poquito y lo hacen y lo logran. Y me sorprenden hasta a mí. Háganlo, no se detengan, ya es tiempo. Abraham, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Estoy seguro que muchas personas estarán muy interesadas en el contenido del episodio de hoy. Y amigos, a ustedes gracias por escuchar este episodio de Inmigración Simplificada, consejos claros para tu futuro. Si usted está listo para comenzar su camino hacia la ciudadanía, visite consultoriajurídica.com para contactarte con Abraham y su equipo. No olvides suscribirte, dejarnos una buena reseña y compartir este episodio para que más familias puedan entender su camino hacia convertirse en ciudadanos estadounidenses. Abraham, un gusto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias por vernos. No olvides darle like, suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios.